Muchas gracias. Buena tarde. Querría empezar mi intervención denunciando los ataques a las libertades civiles que el Gobierno del Estado está llevando a cabo en Cataluña, su impotencia y su falta de capacidad para entender este país les ha llevado a tener que vulnerar derechos fundamentales para imponer su voluntad. Muchas de nosotras somos muy críticas. Muchas de nosotras somos muy críticas con el Gobierno de la Generalitat. Pero frente a sus amenazas, frente a su represión, frente a su ataque a las libertades, no tenemos ninguna duda de dónde tenemos que estar, defendiendo los derechos fundamentales como hemos estado siempre. Y dicho esto, voy con el tema que traemos al Pleno, una proposición no de ley sobre la vulneración del derecho a la vivienda y, en particular, para abordar la cuestión de los alquileres. Como ven, con este Gobierno es imposible dejar de hablar de vulneración de derechos. Habría mucho que decir de cómo durante años, desde las instituciones y en realidad desde la mayoría de instancias de poder, se fomentaba la especulación inmobiliaria, el pelotazo urbanístico, y mientras tanto nos repetían frases como alquilar es tirar el dinero, en España llevamos la propiedad en el ADN, etcétera, etcétera. Pero como mi tiempo es muy limitado, voy a centrarme en repasar algunas de las desastrosas políticas de vivienda relacionadas con el alquiler que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy. Desde 2013 llevamos un recorte acumulado de casi el 40% en los ya de por sí infrafinanciados planes estatales de vivienda. Se anuncian ayudas para el alquiler mientras se recorta su presupuesto. Conclusión, de momento parece que las ayudas, si al final existen, van a ser ridículas. Las ayudas fiscales a la compra son milmillonarias, 10 veces superiores a las ayudas fiscales al alquiler. Incluso son el doble del presupuesto destinado a todo el Plan Estatal de Vivienda. En 2015 se fulminaron la renta básica de emancipación, se fulminaron las ayudas fiscales a la gente que vive de alquiler y recortaron de forma drástica aquellas ayudas que eran para personas propietarias que pusieran sus pisos en alquiler. Pero si hay algo que destacar en cuestión de alquileres es sin duda la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que llevaron a cabo en 2013. Tan solo un año antes, los desahucios alcanzaban una cifra récord en este país. La gente estaba parando desahucios con su cuerpo cada día en las calles y en los barrios. Las entidades financieras tenían un stock de pisos que sabían que ya no podrían vender y, evidentemente, veían peligrar un negocio millonario que había llevado a centenares de miles de familias a la calle. Y en ese momento, a nadie del Gobierno del PP se le pasó por la cabeza que esa era una buena oportunidad para impulsar un parque público que no teníamos, que diera respuesta a la emergencia de miles de familias desahuciadas. A nadie se le pasó por la cabeza sentar las bases de un nuevo modelo de acceso a la vivienda basado en el alquiler a precios asequibles para la mayoría. Lo que se le ocurrió a la que entonces era ministra de Fomento, Ana Pastor, fue presentar una reforma de la LAU que, según sus propias y orgullosas palabras en el Pleno, serviría para agilizar los desahucios de alquiler, para dinamizar el mercado, aumentando la oferta y bajando los precios. Pura retórica de la burbuja en pleno estallido de la burbuja. Sinceramente, no sé cómo podían decir esas cosas y quedarse tan anchos. ¿Cuál es la situación del alquiler después de esa reforma y pasados 4 años? Pues resulta que esa reforma para lo que ha servido ha sido para recortar aún más los derechos de las personas inquilinas, para prácticamente acabar con las garantías judiciales para hacer frente a los desahucios, para recortar los contratos de alquiler de 5 a 3 años y dificultar aún más que la gente pudiera montarse su proyecto de vida viviendo de alquiler y, cómo no, para aprobar nuevos privilegios fiscales para las SOCIMIs, que son esas sociedades de inversión que casualmente se dedican a invertir exclusivamente en inmuebles de alquiler. Además, sorpresa, seguimos sin parque público. Da hasta vergüenza compararnos con países de nuestro entorno europeo. Nos faltan más de 2 millones de viviendas públicas de alquiler si quisiéramos llegar tan solo al 10% del parque. Así que mejor no recuerden demasiado las 9.000 viviendas del Fondo Social, porque es una cifra que, para decirlo suave, es vergonzosa. Pasa también que las cifras oficiales de 2012 decían que las viviendas en alquiler llegaban al 20,8% y en 2016, después de su gran reforma, están en un 22,8%, un aumento ínfimo que no es ni significativo ni tan solo atribuible a esa reforma. Así que aquello de que va a haber más oferta, mentira. También resulta que los precios de alquiler en varias ciudades del Estado han subido un 15% de media solo este último año, mientras que los salarios, obviamente, ni han aumentado y, en todo caso, han bajado. Así que aquello de los precios van a ser más bajos, otra mentira.
Y no nos digan que esto es un problema turístico porque no es así. Disculpe, señoría. Señoría, hay un murmullo de fondo que es imposible que la oradora se pueda concentrar. Por favor, bajen un poquito el tono. Y no nos digan que esto es un problema turístico, porque no es así. Esto es un problema de haber generado un marco legal que favorece que el alquiler sea hoy un bien especulativo de primer nivel que da mucha más rentabilidad que otras inversiones. Los contratos de alquiler son cortos, sin garantías para quien alquila, se acaban rápido y se pueden alterar fácilmente, ya sea para el turismo, para las segundas residencias, para gente con rentas altas, da igual. Mientras centenares de miles de familias no pueden asumir unos precios de alquileres que las expulsa de sus barrios, vemos como hace tan solo unas semanas BBVA, Santander y Acciona crean la SOCIMI más grande del Estado porque saben que el negocio está ahí y eso lo han facilitado ustedes. Ustedes han trabajado políticamente para que en este país esté a la cola de Europa en políticas que fomentan el alquiler asequible, estable y con garantías. Y precisamente por ese motivo necesitamos ya nuevas herramientas legales que reviertan esa situación. Y para ello proponemos medidas que ya están funcionando en países como Francia, Holanda, Alemania, Austria. Seguramente les va a estallar la cabeza porque no he dicho Venezuela y tampoco he dicho Irán. Pero sí, existen. Y no se les ocurra argumentar que en esos países lo que pasa es que la vivienda es más cara. Un poco de seriedad, porque para empezar esa afirmación no es cierta en muchos casos, pero es que si nos ponemos a comparar, pues comparemos ayudas a la vivienda, prestaciones sociales, salarios, etcétera, etcétera. En resumen, lo que proponemos es necesitamos llevar a cabo reformas legislativas para que los municipios que registren fuertes incrementos de precios en los alquileres puedan actuar para regular esos alquileres abusivos. Esta es una herramienta imprescindible para evitar que clases populares y clases medias sean expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los nuevos contratos y que a nadie se le ocurra decir también que esto significa intervenir el mercado y esto no puede ser. El mercado inmobiliario es un mercado intervenido, ayudas fiscales, bancos rescatados, las Sareb, las SOCIMIs. El mercado inmobiliario está totalmente regulado. La cuestión importante es a quién queremos que beneficie esa regulación. Tenemos que revertir las recientes y desastrosas reformas de la LAU. Tenemos que dar ayudas a pequeños propietarios para que pongan sus pisos en alquiler a precios asequibles y con seguridad y garantías. Somos el único grupo de esta Cámara que propone que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incluya ayudas en ese sentido. Y tenemos que acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMIs que quieran especular con el alquiler. Queremos dar, acabo ya, beneficios fiscales, de acuerdo, pero hagámoslo únicamente con aquellas sociedades que alquilen con garantías y a precios asequibles. Estas son algunas de las medidas que gran parte de la ciudadanía y también muchos ayuntamientos reclaman. De hecho, esta proposición no de ley recoge muchas de las propuestas sobre alquileres que van a llegar al Congreso con la proposición de ley que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca está trabajando con todos los grupos. Y para acabar, existe una mayoría en esta Cámara que puede sacar adelante estas propuestas tan esperadas. Tenemos que trabajar conjuntamente para revertir las políticas del PP y garantizar el derecho a la vivienda. Por todo ello, esperamos que tanto esta proposición de ley como la próxima proposición de ley de vivienda de la PA salgan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín González.